Noticias. Gracias por su sintonía. A esta hora de la mañana saludo al doctor Andrés Hidárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Qué gusto volverlo a saludar, doctor Andrés. Gracias por acompañarnos en ASB Noticias SAM. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias de nuevo por la invitación y con gusto siempre estando acá. Con 104 votos a favor y 5 en contra, la plenaria de la Cámara de Colombia acaba de aprobar el proyecto de ley de protección a denunciantes de corrupción Jorge Pizano. Agradezco a los coordinadores, ponentes y a quienes creyeron en la importancia de este proyecto de ley. Eso es un Twitter que coloca usted, doctor Andrés Hidárraga, y quiero que nos explique o que le explique a los colombianos a nivel nacional y en todas nuestras plataformas digitales por qué es importante esta forma de aprobar un proyecto y el nombre que le colocaron, Jorge Pizano. Pues fíjense que desde que llegamos al gobierno encontramos en este mar de situaciones asociadas a corrupción un elemento que particularmente en las regiones primaba y era ¿y por qué campea tanto la corrupción? Y encontramos que una de las razones de eso era el miedo. En Colombia hay miedo a denunciar a los corruptos. Entonces decidimos iniciar la creación de un proyecto de ley que por cosas de la vida terminó siendo radicado el pasado 4 de noviembre del 2023, día de pues la muerte, no quiero calificar de asesinato porque sobre eso hay una discusión larga, el día del fallecimiento del señor Jorge Pizano, que recuerde la audiencia, era el controller de el caso de Odebrecht, que aún sigue impune, valga decirlo, porque todavía no sabemos quiénes fueron los altos funcionarios que recibieron los sobornos. Entonces, iniciamos hace un poco más de un año este proceso, de la mano de varias, le puedo decir además de eso con mucha felicidad, que prácticamente todas las bancadas de el Congreso de la República, sin excepción, de oposición, independientes y de gobierno, inicialmente al menos uno de ellos apoyó. Una de los congresistas apoyó. Entonces, hoy tenemos, digamos, una gran noticia para el país, es que vamos a la mitad del camino. Son 4 debates de este proyecto de ley, ya pasamos 2, pasa inicialmente, ahora pasa de la Cámara al Senado de la República. Ahora, ¿cómo le afecta o cómo le beneficia este proyecto a la gente? A la prensa, por ejemplo. Mire que no han sido pocos los periodistas, primero valientes en su gran mayoría, que denuncian hechos de corrupción, que gracias a ellos es que se destapan tantas ollas podridas, pero también son muchos los que son amenazados de muerte, los que han asesinado en las regiones particularmente, y con este proyecto de ley le damos garantías, una protección reforzada a la prensa, pero por supuesto también a la ciudadanía, y también un elemento que es nuevo, y es que le estamos dando una estabilidad laboral reforzada a quienes denuncian a sus jefes por cometer actos de corrupción. También incluimos en el proyecto de ley una prohibición a posibles actos de retaliación al denunciante, es decir, cuando usted denuncia a una persona y esa persona luego toma represalias con usted, por ejemplo, con otra denuncia, porque en Colombia también es su carrera eso, ¿no? Uno sale a denunciarlos y le sale a deber a los corruptos porque termina denunciado. También por eso la gente no denuncia. Entonces, son varios de los elementos que están en este proyecto de ley y confiamos que ahora en el Senado de la República también siga avanzando por pues el bien de las personas que vienen luchando contra la corrupción. 7 de la mañana, 38 minutos, pues, doctor Andrés, yo creo que para la familia del señor Jorge Pizano, más que un homenaje, es como intentarle decir a su familia, algo pasó, no se ha determinado, pero algo sí pasó, y en verdad, doctor Andrés, me alegra mucho que esto haya pasado, más por la familia de él, por como ocurrieron los hechos, ¿verdad? Y entonces me alegra mucho que, dentro de la noticia me alegra mucho. Voy entonces con las preguntas de esta mesa de trabajo, doctor Andrés Hidárraga. Germán René Jiménez. Doctor Hidárraga, me llama la atención que usted dice que hay una protección a la prensa. ¿En qué consiste? Pues fíjese que dentro de las discusiones que tuvimos previo a la radicación del proyecto de ley, está en que desafortunadamente los tiempos de la burocracia estatal
para proteger a una persona que se encuentra amenazada, en este caso por denunciar a los corruptos, pues puede tardar 3 meses o hasta más, si es que tiene respuesta. Y mientras tanto la persona le toca salir de su casa, muchas veces con su familia y sus hijos, y las implicaciones que tiene en muchos ámbitos de la vida esto. Entonces, lo que estamos haciendo es un procedimiento transitorio donde se proteja al denunciante de corrupción, como puede ser un periodista en particular. Podemos sacarlo con su núcleo familiar del lugar donde reside, si es en algún lugar, por ejemplo Montería, lo podemos traer a Bogotá o a donde esa persona lo considere, y en un plazo de 3 meses, máximo 6, lo protegemos transitoriamente, reitero, para que en ese lapso sea la Unidad Nacional de Protección, a través del CERREM, que es la instancia donde está la Policía Nacional, donde está el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, decidan si efectivamente la amenaza es cierta y el riesgo es ordinario y extraordinario. En caso de ser extraordinario, si merece entonces algunas medidas de protección especiales por cuenta de esto. Entonces la gente se preguntará, no, pues ahora van a empezar a todo el que levante la mano que diga que lo amenazaron de muerte, entonces a todo el mundo se va a proteger. No, señores, esto va a tener unos protocolos que van a permitirnos establecer si efectivamente la amenaza es cierta o es falsa, y de manera transitoria buscar una serie de mecanismos desde apoyo psicológico en adelante para establecer efectivamente si la persona y su familia merece o no algún tipo de protección. 7 de la mañana, 41 minutos. Andrés, en la ciudad de Cali. Doctor Hidárraga, uno, pues mirando el caso del nombramiento del señor Armando Benedetti, próximamente como nuevo ministro del Interior del gobierno del presidente Gustavo Petro, y uno ve que tiene 7 procesos en su contra en la Corte Suprema de Justicia, desde su oficina, desde su despacho. ¿Cómo podemos explicarle esto al pueblo colombiano, doctor Hidárraga? Mira, en primer lugar, no tengo, competencia para opinar sobre las decisiones del presidente. En segundo lugar, en el caso de la Secretaría de Transparencia, institucionalmente nosotros levantamos la mano, generamos alertas cuando la justicia no ha actuado, o por el contrario, las denuncias duermen en los anaqueles de los juzgados o de la fiscalía. En este caso, como en muchos otros, de altos funcionarios que se encuentran de alguna manera investigados por distintas situaciones, la Fiscalía, o en este caso la Corte, viene avanzando y es ella la que tiene que determinar si hay algún tipo de responsabilidad. Confiamos por el bien de la justicia, por el bien de la reputación del gobierno, pero también por el buen nombre del denunciado, en este caso el doctor Benedetti, se llegue a establecer rápidamente por parte de la justicia si hay algún tipo de responsabilidad. Mientras tanto, la gente tiene que seguir trabajando, se le tiene que seguir respetando el debido proceso, y confiamos en que esto llegue al mejor término posible, reitero, por el bien de todo el mundo. 7 de la mañana, 42 minutos. Ricardo Martínez. Doctor Hidárraga, mediante un tuit usted agradece a los coordinadores y ponentes que han creído en la importancia del proyecto de ley. ¿Quiénes están detrás trabajando fuertemente en ese proyecto de ley y qué le falta? ¿Cuál es el curso de ese proyecto de ley para que siga su cauce y pues digamos que le pueda aportar a eso que ustedes quieren tanto, como es a brindar la protección a los denunciantes ante la corrupción, doctor Hidárraga? Yo quiero exaltar 2 nombres, por ejemplo, entre muchos, que son de 2 mujeres. Una, que es la representante de la Cámara del Pacto Histórico, María José Pizarro, María del Mar Pizarro. María del Mar, la representante de la Cámara por Bogotá, fue con quien inicialmente empezamos a construir ese proyecto de manera paralela. Un día nos encontramos y nos dimos cuenta que teníamos la misma preocupación, y fue con ella que nace esta iniciativa legislativa. En el camino luego nos encontramos con que la representante Catherine Jubinado, que es del Partido Verde, un partido por ahora de gobierno, pero con la representante Catherine, que es bastante crítica del gobierno, logramos también encontrarnos con ella. Entonces también tenemos un representante del Partido Liberal, un señor representante del Partido Conservador. Entonces aquí hay una pluralidad de personas que, independientemente de si están de acuerdo o no con el gobierno, están de acuerdo en que toca seguir luchando contra la corrupción, toca seguir protegiendo a los denunciantes de corrupción, toca seguir luchando contra el miedo, y por eso es algo tan importante este proyecto, que todas las fuerzas del país, independientemente de si gustan o no del gobierno, están queriendo sacar adelante esta iniciativa legislativa.
Doctor Hidárraga, y la votación tengo, usted no me corrige si es así, 104 a favor y 5 en contra. Los que votaron en contra es porque no están de acuerdo con algunas cosas el proyecto, o porque no les interesa. ¿Podemos hablar algo de ellos? Obviamente sé que es difícil, que le estoy pidiendo la opinión de los demás, pero si podemos hablar de esos 5 votos en contra que pues llaman la atención. Que no tendría por qué estar si es una ley buena. Sí, pues digamos, eso es parte de la discusión democrática, respetuoso profundamente de las personas que rechazan el proyecto. Esas 5 personas, sin contar los ausentes, porque hay casi 180 representantes y faltaron como 170. Al margen de eso, digamos, hay consideraciones que se han discutido. Por ejemplo, si requiere o no esto fortalecer a la Secretaría de Transparencia. Yo le he dicho claramente a los representantes que se opusieron a la aprobación del proyecto. En primer lugar, la Secretaría de Transparencia, respetuosamente también de mis antecesores, pues hoy creo que la Secretaría de Transparencia existe. Antes, pues digamos que no existía tanto. Y obviamente se ha dado su lugar dentro del gobierno. En segundo lugar, esto sí busca es fortalecer las medidas de política pública para enfrentar la corrupción que están en cabeza de la Secretaría de Transparencia. En tercer lugar, ellos consideran que no hay necesidad de darle, y lo cual yo también comparto, una suerte de autonomía administrativa y financiera a la Secretaría de Transparencia. Mi posición personal como secretario es, yo estoy de acuerdo con que eso no tiene que hacerse. La Secretaría de Transparencia tiene que seguir dependiendo del Departamento Administrativo de la Presidencia, lo cual no quiere decir que no se le pueda fortalecer si tiene que asumir esta ruta de protección especial, por ejemplo, a denunciantes de corrupción. Y en cuarto lugar, también había un elemento en discusión y era un tema presupuestal del marco de mediano plazo. Ese marco de mediano plazo se tendría que ajustar de aprobarse el proyecto en Senado, pero no estamos hablando de cifras de miles de millones, estamos hablando de unos pequeños, creo que son 200 o 300 millones de pesos de acuerdo a lo establecido en el costeo. No es mucho, pero pues finalmente son recursos que en el marco de la crisis financiera que hay siempre van a sumar o a restar. Entonces yo creo que esa es una discusión que se tendrá que surtir en el Senado de la República de manera tranquila, abiertos a las críticas de los congresistas. Ellos están, creo, con sus opiniones aún votando en contra, pensando en mejorarlo, y nosotros estamos abiertos a que efectivamente salga el mejor proyecto de ley posible que termine beneficiando a aquellas personas que denuncian la corrupción. 7 de la mañana, 47 minutos, estamos con el doctor Andrés Hidárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, que le tocan unos chicharroncitos que al final le voy a preguntar algo sobre ellos, pero sigamos. Alejandro Cortés. Doctor Hidárraga, al principio de su intervención nos dijo, los colombianos les da miedo denunciar a los corruptos. ¿Por qué pasa eso? Nos hemos acostumbrado a tomar esta mala postura, nos vemos tan chiquitos tal vez ante un político con poder, ¿y cómo podemos cambiar eso? Pues fíjense que hay cuestiones que uno podría asociar. ¿Cuál es la discusión en torno a que las familias tengan ingresos de manera sostenible y autónoma? Si nosotros logramos, con una reforma agraria, por ejemplo, fíjense hasta dónde podríamos hilar, que la gente tenga un sustento, una seguridad alimentaria que de manera autónoma pueda satisfacer sus necesidades alimenticias, por ejemplo, pues no depende en un municipio de categoría 6, llama usted desde Cubará hasta en Boyacá, hasta cualquier región, digamos, apartada en las provincias, donde el único empleador es el hospital y es la alcaldía, y para de contar. Entonces quedan supeditados a los políticos. Ahora va y los denuncie, pues se quedan sin trabajo, le quitan el subsidio a su mamá o su papá. Entonces ahí está la trampa de la burocracia y la clientela en este momento. Entonces tenemos que liberar a la gente de ese tipo de cadenas que en última le impiden tener autonomía para poder decirle a esas personas que manejan los recursos públicos que no hagan cosas indebidas. En segundo lugar, también creemos que hay mucho miedo porque hizo carrera en Colombia que usted denuncia a una persona y esa persona luego lo denuncia a usted. Y entonces, como con qué ganas uno queda. Y en tercer lugar,
es la falta de confianza en las instituciones y en la justicia. La Secretaría de Transparencia, fíjese nomás, ha radicado un poco más de 1.000 alertas por posibles hechos de corrupción en la Procuraduría. Un poco más de 400 denuncias por presuntos actos de corrupción en la Fiscalía. Y un poco más de 500 contralorías de municipios departamentales y nacionales. Entonces, ¿cuántas respuestas hemos tenido conjuntas? No suman 50. Ni 50 de más de 1.000, de casi 2.000 denuncias que hemos puesto ante las autoridades. Entonces, si eso le pasa a la Secretaría de Transparencia, pues ¿qué le puede pasar por la cabeza a los ciudadanos que dicen, ¿y para qué denuncio si no pasa nada? Pues bueno, nosotros seguimos manteniendo la esperanza de que hay que seguir denunciando y que, como el VAR en el fútbol, nosotros no tenemos las tarjetas, pero estamos viendo la pantalla, estamos alertando. Y le estamos diciendo a los árbitros, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, que tienen las tarjetas, aquí quizás hubo una falta. Usted considere si quiere sacar la tarjeta amarilla de la roja o seguir el juego. Entonces, ahí nosotros seguimos llamando la atención a las autoridades para que avancen de la manera más diligente posible las investigaciones para establecer si hay o no responsabilidades, y eso es brindarle confianza a la gente para que siga denunciando. Doctor Hidárraga, esta ley pretende brindarle protección al denunciante. Desafortunadamente se dice que en nuestro país el nivel de corrupción es demasiado alto. Esto sin duda es un logro para buscar erradicar la corrupción, pero ¿usted sí cree que tenemos el mecanismo para en algún momento de la vida lograr derrocar o derribar la corrupción que nos ronda? Es que son muchos mecanismos. Mire, hay una cultura política que impide que, como el ejemplo donde el alcalde municipal de cualquier categoría, que es el que provee empleo, pues su poder y su sujeción por temas de empleo impiden que sus trabajadores denuncien. Con este proyecto de ley estamos dando estabilidad al denunciante, el trabajador que denuncia a su jefe. 2. En el ámbito de las condiciones de seguridad para que la gente pueda denunciar, con este proyecto de ley le estamos diciendo al denunciante, al veedor ciudadano, a la prensa, que puede denunciar, y que, aprobarse este proyecto de ley, vamos a protegerlo de manera eficiente y rápida, en cuestión de horas, para evitar que su vida y su integridad física de su familia corra algún tipo de riesgo. Y finalmente, le estamos también mandando un mensaje a la ciudadanía en que tenemos que seguir luchando contra el miedo. Entonces son muchos ámbitos que tenemos que lograr mover para poder algún día no solamente mitigar los riesgos de corrupción, sino efectivamente decir que Colombia es un país transparente y no un país corrupto. Doctor Andrés, la última vez que nos encontramos tomando un desayuno, tal vez en 104, usted estaba en un tema de Boyacá y usted estaba en un tema de corrupción en el país. Esta es una pregunta muy corta, doctor Andrés, porque sé que su trabajo ha sido eficiente. ¿Cuál es el departamento más corrupto de Colombia? Uy, me corcha. ¿Así de difícil es la pregunta, doctor? Claro, porque imagínese que un día fui por allá a un departamento y eso me vino encima, que cómo se me ocurría que en ese departamento la gente tenía miedo de denunciar. Entonces eso lamentablemente me volvió enemigo público, y algunas personas pensaron, pues se sintieron ofendidas. Entonces, a donde yo voy, un día dije por allá que en el Atlántico que eso parecía un carnaval de corrupción, y eso, mejor dicho, se me todo el mundo encima. Otro día dije que había más corrupción que carbón en otro departamento, y también se me vinieron encima. Entonces, nunca hay un anuncio en temas de corrupción que a alguien le simpatice. No. Algún día, cuando denuncié a 553 candidatos a las corporaciones públicas, me dijeron, un exministro del gobierno dijo que eso era un anuncio inconveniente. Nunca va a haber un momento conveniente para denunciar a los corruptos, porque siempre van a ser o perseguidos políticos o alguna cosa va a pasar. Entonces, decir que hay un departamento más corrupto que otro, yo creo que eso es complejo. Es mejor pensar dónde podemos lograr que las instituciones públicas
trabajen de la manera más transparente, le faciliten la información a la gente, y sigamos esperando y confiando en que la justicia algún día va a poder actuar, porque si la justicia no avanza, de nada nos servirá seguir denunciando a los corruptos, como por ejemplo lo ha venido haciendo la Secretaría de Transparencia en estos un poco más de 2 años y medio de gobierno. Pues doctor Andrés Hidárraga, gracias por estar con nosotros en ASB Noticias 6 AM. Usted siempre será un gran invitado para nosotros, además porque habla del flagelo que nos tiene aterrados a todos, la corrupción. Gracias, doctor Andrés Hidárraga, y lo seguiremos llamando. A ustedes por la invitación, un resto de semana fabulosa para todos ustedes. Gracias, doctor Andrés Hidárraga. 7